Mi papá me golpeó y me desheredó en mi 18º cumpleaños por alzar la voz a mi hermano dorado que gritaba: «Eres una fracasada que no vale la pena celebrar». Así que hice que se arrepintieran. El sabor de la sangre llenó mi boca cuando el puño de mi padre impactó contra mi cara por segunda vez. Tropecé hacia atrás en nuestra cocina. Mi pastel de cumpleaños número 18 todavía estaba intacto en la encimera de granito. Mi hermano dorado, Tyler, estaba de pie sonriendo con suficiencia detrás de papá, con los brazos cruzados en señal de satisfacción. Mamá se quedó paralizada junto al refrigerador, aferrando un paño de cocina pero sin decir absolutamente nada. Todo lo que había hecho fue alzar la voz cuando Tyler me llamó fracasada y dijo que no valía la pena celebrarme frente a toda nuestra familia extendida. Ahora papá gritaba que yo ya no era su hija y exigía que empacara mis maletas de inmediato. La sangre goteaba de mi nariz al suelo de baldosas mientras me daba cuenta de que mi propia familia acababa de destruir mi vida en lo que debería haber sido mi día especial. Creciendo como Blake Morrison en los suburbios de Columbus, Ohio, aprendí temprano que el amor en nuestro hogar venía con condiciones que nunca podría cumplir. Mientras Tyler pasaba la escuela con promedios bajos y fiestas de fin de semana con alcohol, yo mantenía un promedio de calificaciones de 4.0, trabajaba 20 horas a la semana en Target y era voluntaria en el refugio de animales local. Sin embargo, de alguna manera Tyler seguía siendo la estrella brillante mientras yo vivía en una sombra perpetua. Papá brillaba de orgullo cuando Tyler lograba aprobar un examen básico de matemáticas, lanzándole billetes de $20 y prometiendo cenas especiales. Cuando yo traía a casa certificados del cuadro de honor o premios por logros académicos, papá los miraba brevemente antes de dejarlos a un lado y comentar que las calificaciones no significaban nada en el mundo real. Mamá asentía reforzando cualquier narrativa que se mantuviera en nuestro hogar. Tyler descubrió su poder sobre mí cuando éramos más jóvenes. Aprendió que cualquier queja a nuestros padres sobre mi comportamiento, sin importar cuán inventada fuera, resultaría en castigo para mí y recompensas para él. Si Tyler rompía algo, afirmaba que yo lo había hecho. Si Tyler se metía en problemas en la escuela, decía que yo lo había influenciado de alguna manera. El patrón se volvió tan predecible que dejé de defenderme sabiendo que solo empeoraría las cosas. Este cumpleaños número 18 se suponía que marcaría un punto de inflexión. Había sido aceptada en la Universidad Northwestern con una beca académica parcial que cubría el 60% de mi matrícula. Planeaba anunciar este logro durante la cena, esperando finalmente ganar algún reconocimiento de mis padres. La abuela Morrison, el abuelo Joe, la tía Linda y el tío Richard se habían reunido para celebrar, trayendo regalos y palabras amables sobre mi brillante futuro. Tyler llegó a casa 3 horas tarde, apestando a alcohol y tropezando por la puerta principal. Sus ojos inyectados en sangre me encontraron inmediatamente sentada en la mesa del comedor, rodeada de familiares que habían estado preguntando sobre mis planes universitarios. Sin ninguna provocación, Tyler lanzó un asalto verbal que aturdió a todos y los dejó en silencio. «Miren a la pequeña señorita perfecta sentada ahí como si fuera la dueña del lugar», balbuceó, apuntando con un dedo inestable en mi dirección. Actuando como si fuera mejor que todos nosotros con sus elegantes calificaciones y solicitudes universitarias. «Crees que eres tan inteligente, Blake, pero eres solo una chica engreída que a nadie le agrada realmente». Sentí mis mejillas arder de vergüenza mientras nuestros parientes se movían incómodos en sus sillas. La abuela Morrison se aclaró la garganta y sugirió que nos concentráramos en celebrar en lugar de discutir. Pero Tyler apenas estaba comenzando. Su voz se hacía más fuerte y hostil con cada palabra. «Ella camina por aquí pensando que va a ser algo especial, pero yo sé la verdad. Ella es una fracasada que no vale la pena celebrar. Todos esos libros y estudios, ¿y para qué? Probablemente abandonará la universidad en el primer semestre porque no puede manejar la vida real». Algo dentro de mí se rompió. Después de 18 años de aceptar abuso verbal, de tragar comentarios crueles y proteger el frágil ego de mi hermano menor, finalmente alcancé mi punto de quiebre. Me levanté de mi silla y miré a Tyler directamente a los ojos. «Ya es suficiente, Tyler. Esta se supone que es mi cena de cumpleaños y estás borracho. O te sientas y muestras algo de respeto por nuestra familia o te vas hasta que puedas comportarte como un adulto». La habitación cayó en un silencio mortal. Nunca le había hablado a Tyler de esa manera antes, nunca había desafiado su derecho a tratarme mal frente a otros. Por un momento, incluso él pareció sorprendido por mi respuesta.
Pero luego su expresión se retorció en algo más feo y abrió la boca para continuar su ataque. Antes de que Tyler pudiera hablar de nuevo, papá explotó de su asiento en la cabecera de la mesa. Su rostro se puso rojo intenso y sus manos se cerraron en puños mientras me gritaba con más rabia de la que jamás había presenciado. ¿Cómo te atreves a alzar la voz a tu hermano en mi casa? Tyler está pasando por un momento difícil y en lugar de apoyarlo, lo atacas como si fueras una especie de matona. Eres una chica egoísta y desagradecida. La mano de papá golpeó mi cara con tanta fuerza que tropecé hacia un lado, derribando mi vaso de agua. El líquido salpicó a través del mantel blanco mientras nuestros parientes jadeaban en estado de shock. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, el puño de papá conectó con mi mejilla, enviándome a rodar por el suelo junto a la vitrina de porcelana. David, detente, gritó la tía Linda, pero papá la ignoró por completo. Levántate y discúlpate con Tyler ahora mismo, ordenó papá de pie sobre mí mientras yo tocaba mi cara palpitante. Luego empaca tus cosas y sal de mi casa. Ya no eres bienvenida aquí. Miré alrededor de la habitación a las expresiones horrorizadas de mis abuelos, tía y tío. Ninguno de ellos se movió para ayudarme. Ninguno de ellos desafió el comportamiento de papá ni exigió una explicación. Simplemente se sentaron en un silencio aturdido viendo mi mundo colapsar. Mamá finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Blake, tal vez deberías subir y calmarte. Te conseguiré una bolsa de basura para tu ropa. Mientras luchaba por ponerme de pie, saboreando la sangre de mi labio partido, escuché la voz de papá cambiar por completo. Puso su brazo alrededor de los hombros de Tyler y habló en tonos suaves y alentadores que nunca había usado conmigo. No dejes que ella te moleste, hijo. Estoy orgulloso de ti por defenderte. Algunas personas piensan que son mejores que su familia, pero tú y yo sabemos lo que realmente importa. ¿Qué tal si aumentamos tu mesada en $50 a la semana? Te lo mereces por poner a esa chica desagradecida en su lugar. La sonrisa de Tyler se ensanchó mientras disfrutaba de la aprobación de papá, y me di cuenta de que este había sido su plan todo el tiempo. Me había provocado deliberadamente sabiendo exactamente cómo reaccionaría papá. Mi propio hermano había orquestado mi destrucción en mi cumpleaños número 18, y mis padres habían sido participantes dispuestos en la crueldad. Esa primera noche en mi Honda Civic modelo 2006 golpeado se sintió como la más larga de mi vida. Me había estacionado en la esquina trasera de un estacionamiento de Walmart abierto las 24 horas, esperando que la seguridad no me notara tratando de dormir en los asientos delanteros. Mi cara palpitaba donde papá me había golpeado, y mi labio partido dificultaba comer, pero el dolor físico palidecía en comparación con la devastación emocional de haber sido abandonada por toda mi familia. Me las había arreglado para llenar 3 bolsas de basura con ropa, libros de texto y artículos personales antes de que mamá insistiera en que me fuera inmediatamente. Papá se sentó en su sillón reclinable viendo la televisión actuando como si nada inusual hubiera sucedido. Tyler se había retirado a su habitación, probablemente celebrando su victoria. Ninguno de ellos me miró mientras llevaba mis pertenencias al auto, y ninguno de ellos dijo adiós. Los siguientes días se desdibujaron en una neblina de agotamiento y desesperación. Tomé turnos extra en Target trabajando cada hora disponible para pagar habitaciones de motel baratas cuando podía permitírmelo. En las noches cuando el dinero escaseaba, regresaba a los estacionamientos moviéndome de ubicación frecuentemente para evitar atraer atención. Me duchaba en un gimnasio Planet Fitness donde mantenía una membresía mensual de $10, cepillándome los dientes en baños públicos y lavándome el cabello con agua fría. Mantener mis calificaciones del último año mientras estaba esencialmente sin hogar requería un esfuerzo y creatividad tremendos. Completaba las tareas en la sala de descanso de Target durante mis descansos para el almuerzo, cargaba mi computadora portátil en la biblioteca e imprimía ensayos en las computadoras de la escuela antes de clase. Mis maestros notaron mi apariencia en declive, pero inventé historias sobre estar ocupada con solicitudes universitarias y trabajo a tiempo parcial. La señora Rodríguez, mi consejera vocacional, me llamó a su oficina durante la segunda semana después de mi cumpleaños. Me conocía desde el primer año y podía notar que algo andaba seriamente mal a pesar de mis intentos de parecer normal. Blake, he estado preocupada por ti últimamente, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara frente a su escritorio. Te ves agotada, y algunos de tus maestros han mencionado que pareces distraída. ¿Está todo bien en casa?
Forcé una sonrisa y le di la misma mentira que le había estado contando a todos los demás. Todo está bien, señora Rodríguez. Solo he estado trabajando horas extra para ahorrar dinero para la universidad, y estoy estresada por terminar mis solicitudes a tiempo. Nada que no pueda manejar. Estudió mi cara cuidadosamente, notando el moretón desvanecido en mi mejilla que el maquillaje no podía ocultar completamente. Blake, si necesitas ayuda con algo, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? A veces, los estudiantes enfrentan desafíos en casa que hacen que la escuela sea más difícil. Por un momento, consideré decirle la verdad. Pero, ¿qué podría hacer ella? ¿Llamar a los servicios de protección infantil en mi cumpleaños número 18 cuando ya era legalmente una adulta? ¿Obligar a mi familia a recibirme de nuevo cuando claramente no querían tener nada que ver conmigo? Le agradecí su preocupación y prometí informarle si necesitaba ayuda. El avance vino de una fuente inesperada. La señora Patterson, una mujer mayor que había vivido al lado de mi familia durante 15 años, se me acercó mientras yo reponía estantes en la sección de comestibles de Target. La reconocí de inmediato, pero me sorprendió verla allí ya que generalmente compraba en el mercado más pequeño cerca de nuestro vecindario. Blake, cariño, he estado esperando encontrarte, dijo, su voz llena de genuina preocupación. Fui testigo de lo que sucedió en tu casa hace 2 semanas y he estado enferma de preocupación por ti desde entonces. Sentí mis mejillas arder de vergüenza. Señora Patterson, lamento si la molestamos. A veces las familias tienen desacuerdos, pero todo está bien ahora. Ella sacudió la cabeza firmemente, sus ojos grises destellando con ira. Lo que vi a través de la ventana de mi cocina no fue un desacuerdo familiar, jovencita. Eso fue abuso, simple y llanamente. Vi a tu padre atacarte y me he estado culpando por no llamar a la policía inmediatamente. Su franqueza me tomó por sorpresa. Durante 2 semanas me había estado diciendo a mí misma que tal vez merecía lo que sucedió, que tal vez realmente había sido irrespetuosa y desagradecida. Escuchar a alguien más validar mi experiencia como abuso se sintió tanto aliviador como aterrador. He estado viviendo sola desde que mi esposo Frank falleció hace 3 años, continuó la señora Patterson estudiando mi rostro cuidadosamente. Esta vieja casa grande se siente demasiado vacía a veces y me vendría bien algo de compañía. También noto que tu auto ha estado ausente de la entrada de tus padres desde esa noche horrible. La miré sin estar segura de cómo responder. ¿Estaba ofreciendo lo que yo pensaba que estaba ofreciendo? Tengo una habitación de invitados que no se ha utilizado en meses, dijo, respondiendo a mi pregunta no formulada. Si estás interesada, podrías quedarte allí a cambio de un poco de limpieza ligera y compañía. Nada demasiado exigente, solo alguien con quien hablar durante el café en las mañanas y tal vez ayudarme con las compras de comestibles los fines de semana. Mi primer instinto fue la sospecha. Los adultos en mi vida me habían decepcionado y traicionado constantemente. Entonces, ¿por qué esta vecina anciana sería diferente? Pero mientras miraba su rostro amable y recordaba dormir en mi auto durante la última semana, me di cuenta de que no tenía muchas alternativas. ¿Por qué querría ayudarme?, pregunté en voz baja. La señora Patterson sonrió con tristeza. Porque una vez tuve 18 años lidiando con problemas familiares propios. Mi padre era un alcohólico que se volvía violento cuando bebía y mi madre estaba demasiado asustada para protegerme. Sé lo que se siente ser joven y estar sola sin ningún lugar a donde acudir. Esa tarde seguí el buick color burdeos de la señora Patterson hasta su casa de estilo victoriano en la calle Maple, a solo 2 cuadras de donde vivía mi familia. Me mostró una acogedora habitación de invitados decorada en azules suaves y amarillos, con una cómoda cama tamaño queen, un escritorio antiguo y grandes ventanas con vista a su jardín de flores. El baño está justo al otro lado del pasillo y eres bienvenida a usar la cocina cuando quieras, explicó colocando toallas frescas en la cómoda. Ceno alrededor de las 6 de la tarde la mayoría de las noches y siempre eres bienvenida a unirte a mí, pero no hay presión si tienes otros planes. Mientras desempacaba mis 3 bolsas de basura con pertenencias, la señora Patterson me sorprendió con la profundidad de su comprensión sobre mi situación familiar. Había estado observando la dinámica del hogar Morrison durante años, presenciando interacciones que la mayoría de los vecinos habrían pasado por alto o ignorado. Fui maestra de escuela primaria durante 35 años antes de retirarme, me dijo sobre tazas de té de manzanilla esa noche.
Aprendí a reconocer las señales de familias con problemas y he estado preocupada por tu entorno familiar durante bastante tiempo. Ella reveló que frecuentemente había visto a Tyler tropezando a casa borracho los fines de semana mientras yo trabajaba turnos tardíos, notó que a menudo me excluían de las salidas y celebraciones familiares, y observó la forma en que mis padres trataban mis logros con indiferencia mientras elogiaban a Tyler por logros menores. De hecho, le enseñé a Tyler cuando estaba en tercer grado, dijo la señora Patterson eligiendo sus palabras cuidadosamente. Incluso entonces estaba claro que tenía discapacidades de aprendizaje significativas que no se estaban abordando adecuadamente. En lugar de conseguirle los servicios de educación especial que necesitaba, tus padres parecían culpar a todos los demás por sus luchas. Esta revelación me aturdió. A lo largo de mi infancia, los fracasos académicos de Tyler se habían atribuido a la pereza o la rebelión, nunca a discapacidades de aprendizaje. Papá se enfurecía con los maestros que sugerían que Tyler necesitaba ayuda adicional, insistiendo en que simplemente no entendían el estilo de aprendizaje único de su hijo. Traté de recomendar intervenciones y pruebas apropiadas, continuó la señora Patterson. Pero tu padre se volvió hostil y me acusó de etiquetar a su hijo injustamente. La administración de la escuela tenía miedo de presionar el tema debido a su comportamiento agresivo. Mientras hablábamos hasta tarde en la noche, comencé a entender la disfunción de mi familia desde una perspectiva externa. La señora Patterson me ayudó a reconocer patrones de abuso emocional y de chivo expiatorio que había aceptado como normales porque eran todo lo que había conocido. El trato de tu padre hacia ti no tiene nada que ver con tu valor como persona, dijo con firmeza. Los padres sanos celebran los éxitos de sus hijos y los apoyan a través de los desafíos. No enfrentan a los hermanos entre sí ni usan violencia física para resolver conflictos. Por primera vez desde el desastre de mi cumpleaños, sentí un rayo de esperanza. Tal vez el rechazo de mi familia no definía mi futuro. Tal vez aún podría perseguir mis sueños de universidad e independencia. Tal vez había personas en el mundo que apreciarían mis esfuerzos y me tratarían con amabilidad. Pero la siguiente revelación de la señora Patterson sacudiría mi comprensión de mi familia aún más dramáticamente. Blake, hay algo más que necesitas saber, dijo vacilante, dejando su taza de té. He estado debatiendo si decirte esto, pero creo que mereces la verdad. A lo largo de los años, he escuchado conversaciones entre tus padres que sugieren que tu padre sabe que Tyler tiene serias discapacidades de aprendizaje, pero las ha estado encubriendo presionando a los maestros y sobornando a tutores para que le den a Tyler calificaciones aprobatorias. Las implicaciones de esta información me golpearon como un golpe físico. Papá no había estado protegiendo a Tyler por amor o apoyo equivocado. Había estado permitiendo la disfunción de Tyler mientras me usaba como chivo expiatorio para desviar la atención de los problemas reales de la familia. Los fracasos académicos de Tyler hacían que papá se sintiera inadecuado como padre, por lo que había creado una narrativa donde yo era la hija problemática que hacía quedar mal a Tyler por comparación. He estado documentando algunos de estos incidentes a lo largo de los años, admitió la señora Patterson en voz baja. Nunca planeé involucrarme, pero después de lo que presencié en tu cumpleaños, me di cuenta de que alguien necesita defenderte. La documentación de la señora Patterson resultó ser más extensa de lo que podría haber imaginado. A la mañana siguiente me llevó a su oficina en casa y abrió un archivador lleno de cuadernos, fotografías y correos electrónicos impresos que abarcaban varios años. Su enfoque metódico para llevar registros reflejaba su experiencia como educadora que entendía la importancia de la evidencia. Comencé a tomar notas hace unos 3 años cuando noté a Tyler forzando los autos de los vecinos, explicó sacando una carpeta gruesa etiquetada con fechas y horas. Llamé a la policía, pero cuando interrogaron a tus padres, tu padre afirmó que Tyler había estado en casa toda la noche y acusó a los vecinos de atacar a su hijo injustamente. Me mostró fotografías tomadas a través de la ventana de su cocina de Tyler vandalizando propiedad, bebiendo alcohol en el patio trasero y participando en otros comportamientos destructivos que mis padres habían negado constantemente o culpado a otros adolescentes en el vecindario. Cada incidente estaba cuidadosamente documentado con fechas, horas y descripciones detalladas. Tu padre ha estado mintiendo a los administradores escolares, oficiales de policía y vecinos durante años para proteger a Tyler de las consecuencias, continuó la señora Patterson hojeando páginas de observaciones escritas a mano. Mientras tanto, te he visto salir a trabajar a las 6 de la mañana, mantener calificaciones perfectas y tratar a todos con respeto y amabilidad. La evidencia más dañina se relacionaba con la educación de Tyler.
La señora Patterson había mantenido contacto con varios antiguos colegas que aún trabajaban en el distrito escolar, y habían compartido información inquietante sobre las interacciones de mi familia con maestros y administradores. Tyler debería haber sido colocado en programas de educación especial cuando tenía 8 años, me dijo mostrándome copias de informes de evaluación que habían sido enterrados por la presión administrativa. Tiene discapacidades de aprendizaje documentadas en comprensión de lectura, razonamiento matemático y regulación de la atención. Con el apoyo adecuado, podría haber aprendido estrategias de afrontamiento y adaptaciones académicas. En cambio, papá había amenazado con acciones legales contra cualquier maestro o administrador que sugiriera que Tyler necesitaba servicios especiales. Había donado dinero a los programas deportivos de la escuela y se había ofrecido como voluntario para comités de recaudación de fondos, creando relaciones que hacían que los educadores fueran reacios a desafiar sus demandas de colocación en clases regulares. Cuando las calificaciones de Tyler comenzaron a fallar en la escuela secundaria, tu padre comenzó a pagar por tutoría privada y servicios de preparación para exámenes, explicó la señora Patterson mostrándome registros bancarios que había obtenido a través de conexiones en la comunidad educativa. Pero en lugar de abordar las discapacidades de aprendizaje subyacentes de Tyler, estos tutores estaban esencialmente completando sus tareas por él. Los registros financieros revelaron miles de dólares gastados en servicios de tutoría, preparación para pruebas estandarizadas e incluso sobornos a maestros sustitutos que inflarían las calificaciones de Tyler durante las ausencias de los maestros regulares. Papá había estado creando una elaborada ficción del éxito académico de Tyler mientras se negaba a reconocer o tratar sus genuinos desafíos de aprendizaje. Mientras tanto, mis propios logros educativos habían sido consistentemente minimizados o ignorados, a pesar de no requerir inversión financiera adicional ni intervención administrativa. Los certificados del cuadro de honor eran descartados como insignificantes. Los premios académicos eran criticados como presumidos. Las oportunidades de becas universitarias se describían como sueños poco realistas que solo conducirían a la decepción. Tus padres te han estado abusando psicológicamente durante años, dijo la señora Patterson sin rodeos, encontrando mis ojos al otro lado del escritorio. Te han usado como chivo expiatorio para evitar lidiar con los problemas reales de Tyler y las inseguridades de tu padre sobre ser incapaz de arreglar las discapacidades de su hijo. Mientras revisábamos la evidencia juntas, comencé a llamar a la oficina de admisiones de la Universidad Northwestern para confirmar mi estado de aceptación y explorar opciones adicionales de ayuda financiera. A pesar de todo lo que había sucedido en casa, mi expediente académico seguía siendo lo suficientemente fuerte como para calificar para becas basadas en el mérito y subvenciones basadas en la necesidad. La consejera de ayuda financiera, Jennifer Walsh, expresó preocupación cuando le expliqué mi situación actual de vivienda y el distanciamiento de mi familia. Me conectó con recursos del campus para estudiantes que experimentan rechazo familiar, incluida la asistencia de vivienda de emergencia y subsidios para planes de comidas. Vemos situaciones como la tuya más a menudo de lo que la gente cree, me dijo durante nuestra conversación telefónica. Los estudiantes de familias disfuncionales a menudo enfrentan desafíos adicionales al perseguir la educación superior, pero hay sistemas de apoyo para ayudarte a tener éxito. Mientras manejaba los preparativos para la universidad, Tyler comenzó a escalar su campaña de acoso contra mí. De alguna manera había descubierto dónde me estaba quedando y comenzó a conducir frente a la casa de la señora Patterson a todas horas del día y de la noche. A veces, se estacionaba al otro lado de la calle y se sentaba en su auto por periodos prolongados, observando la casa y tomando fotografías con su teléfono. La situación se volvió más amenazante cuando Tyler comenzó a dejar notas escritas a mano en el parabrisas de mi auto y en el porche delantero de la señora Patterson. Los mensajes contenían amenazas vagas sobre hacerme lamentar haber avergonzado a la familia y advertencias de que no podía esconderme de las consecuencias para siempre. ¿Crees que eres tan inteligente viviendo con esa anciana?, decía una nota que encontré metida debajo del limpiaparabrisas de mi auto. Pero sé dónde trabajas y dónde duermes. No puedes evitarme para siempre, y cuando te atrapes sola, vamos a tener una conversación real sobre el respeto. La señora Patterson insistió en que documentáramos cada incidente de acoso, fotografiando las notas y registrando los momentos en que el auto de Tyler aparecía en nuestro vecindario. También sugirió que instaláramos cámaras de seguridad alrededor de su propiedad para capturar evidencia de cualquier comportamiento creciente. He lidiado con estudiantes problemáticos y sus familias a lo largo de mi carrera, me dijo mientras revisábamos nuestra creciente colección de evidencia. El comportamiento de Tyler está siguiendo un patrón predecible de escalada.
Está probando los límites para ver con qué puede salirse con la suya antes de tomar medidas más serias. Su predicción resultó precisa cuando descubrimos que Tyler de alguna manera había obtenido una llave de repuesto de la casa de la señora Patterson y había estado entrando a la propiedad cuando ambas estábamos fuera. Nos dimos cuenta de esto cuando regresé del trabajo una tarde y encontré que mi habitación había sido registrada y faltaban varios artículos personales, incluida mi computadora portátil y cartas de aceptación universitaria. Esto constituye allanamiento criminal y robo, declaró la señora Patterson llamando inmediatamente a la policía para presentar un informe. Tenemos imágenes de seguridad de él entrando a la casa y podemos probar que esos artículos te pertenecen. La oficial María Santos llegó en 30 minutos y tomó nuestros informes en serio, especialmente después de revisar las imágenes de la cámara de seguridad y nuestro historial documentado del acoso de Tyler. Explicó que teníamos suficiente evidencia para presentar cargos penales y también podíamos solicitar una orden de restricción para prevenir futuros contactos. Los adultos jóvenes de familias problemáticas a veces participan en comportamientos crecientes cuando sienten que su control está siendo amenazado, explicó la oficial Santos mientras revisaba nuestra evidencia. Las acciones de su hermano sugieren que está tratando de sabotear su independencia y forzarla a regresar a la disfunción de su familia. Las imágenes de seguridad eran particularmente condenatorias porque mostraban a Tyler buscando metódicamente entre mis pertenencias, claramente buscando artículos específicos en lugar de vandalizar la habitación al azar. Había robado mi computadora portátil, documentos universitarios y varias fotografías personales, pero había dejado joyas y dinero en efectivo que habrían sido valiosos para un ladrón común. Esto parece ser acoso dirigido en lugar de un crimen aleatorio, concluyó la oficial Santos tomando notas en su informe. Estaba buscando artículos que interrumpieran su educación y bienestar emocional, no cosas que pudiera vender por dinero. Mientras nos preparábamos para emprender acciones legales contra Tyler, la señora Patterson hizo una sugerencia que cambiaría todo. Creo que es hora de que contactes al hermano menor de tu padre, Marcus, dijo en voz baja, sacando una tarjeta de presentación que había guardado en el cajón de su escritorio. Él ha estado preguntando por ti durante años, y sospecho que hay cosas sobre tu familia que aún no sabes. La oficial Santos trabajó eficientemente para construir un caso integral contra Tyler, tratando nuestra situación con la seriedad que merecía. Cuando regresó 2 días después con evidencia adicional reunida de las imágenes de seguridad, su expresión era sombría pero decidida. Mejoramos la calidad del vídeo y pudimos identificar varios artículos específicos que su hermano robó, explicó mostrándonos capturas de pantalla impresas de la grabación. Más importante aún, capturamos audio de él haciendo amenazas contra usted y la señora Patterson mientras pensaba que nadie podía escucharlo. El audio mejorado reveló a Tyler murmurando para sí mismo mientras saqueaba mi habitación, haciendo comentarios inquietantes sobre enseñarme una lección y mostrarme lo que les sucede a las chicas que piensan que son mejores que sus familias. También había hecho amenazas específicas sobre la señora Patterson llamándola una anciana entrometida que necesitaba ocuparse de sus propios asuntos. Estas grabaciones nos dan evidencia de premeditación e intención de intimidar, continuó la oficial Santos organizando la documentación en un archivo formal del caso. Combinado con sus informes anteriores de acoso y la evidencia física del robo, tenemos motivos para múltiples cargos penales. El abogado de la señora Patterson, Robert Sullivan, había estado practicando derecho familiar y penal en Columbus por más de 20 años e inmediatamente entendió las complejidades de nuestra situación. Cuando revisó nuestra evidencia durante nuestra consulta inicial, pareció tanto impresionado por nuestra documentación como perturbado por los patrones de comportamiento de Tyler. Lo que han documentado aquí va mucho más allá de la simple rivalidad entre hermanos o disputas familiares, nos dijo extendiendo informes policiales y fotografías sobre su mesa de conferencias. Esto representa una campaña sistemática de acoso e intimidación, diseñada para interferir con el derecho de Blake a la independencia y la educación. Sullivan explicó que las acciones de Tyler podrían ser procesadas bajo varios estatutos diferentes, incluyendo allanamiento criminal, robo, acoso y acecho. Las notas amenazantes y los comentarios grabados apoyarían cargos de intimidación y amenazas terroristas, que conllevaban graves consecuencias legales en Ohio. Más importante para su seguridad inmediata, agregó Sullivan, podemos obtener órdenes de protección de emergencia que prohibirían legalmente a Tyler contactarla o acercarse a menos de 500 pies de su residencia, lugar de trabajo o escuela. Mientras construíamos el caso penal contra Tyler, la situación en la casa de mi familia se estaba deteriorando rápidamente. Aparentemente, papá había estado experimentando una presión creciente en su trabajo de gestión de la construcción,
con varios proyectos importantes retrasados y sobrecostos presupuestarios, amenazando los contratos de la empresa. Tu padre fue despedido de Morrison Construction la semana pasada, me informó la señora Patterson después de hablar con vecinos que trabajaban en la misma industria. La compañía citó una mala gestión de proyectos y quejas de clientes sobre su estilo de comunicación agresivo. Esta información explicaba el comportamiento cada vez más errático de papá durante los últimos meses, incluida su reacción explosiva a mi confrontación de cumpleaños con Tyler. El estrés financiero y el fracaso profesional lo habían vuelto aún más volátil y controlador, y mi éxito académico se había convertido en un recordatorio doloroso de sus propias insuficiencias. La presión financiera sobre mi familia se hizo evidente cuando papá llegó a la casa de la señora Patterson, sin invitación, exigiendo hablar conmigo sobre regresar a casa y retirar todos los cargos penales contra Tyler. La señora Patterson lo recibió en la puerta principal y se negó a dejarlo entrar a su propiedad, pero su conversación fue capturada por nuestras cámaras de seguridad. Blake necesita volver a casa ahora mismo y detener esta farsa ridícula, declaró papá, su voz agresiva y exigente. Está avergonzando a nuestra familia con estas mentiras sobre Tyler y necesita recordar a dónde pertenecen sus lealtades. La señora Patterson permaneció tranquila, pero firme en su respuesta, explicando que yo era una adulta que podía tomar mis propias decisiones sobre dónde vivir y cómo manejar los asuntos legales. Cuando papá se volvió cada vez más hostil, ella le advirtió que estaba invadiendo propiedad privada y amenazó con llamar a la policía si no se iba de inmediato. Tú, anciana entrometida, no tienes derecho a interponerte entre un padre y su hija, gritó papá acercándose a la señora Patterson en lo que parecía ser un intento de intimidarla. Blake pertenece con su familia y si no dejas de llenarle la cabeza con mentiras, vas a lamentar haberte involucrado en nuestros asuntos. Afortunadamente, yo estaba grabando toda la interacción desde el interior de la casa mientras llamaba simultáneamente al 911 para informar sobre el comportamiento amenazante de papá. Cuando la oficial Santos llegó 6 minutos después, encontró a papá todavía parado en el porche delantero de la señora Patterson, continuando con sus demandas y amenazas. Señor, está invadiendo propiedad privada y haciendo amenazas contra los residentes, informó la oficial Santos a papá mientras se acercaba con oficiales de respaldo. Necesita irse de inmediato y tiene prohibido regresar a esta dirección. La reacción de papá a la intervención policial reveló el alcance de su inestabilidad y falta de autocontrol. En lugar de irse tranquilamente, comenzó a gritar sobre sus derechos como padre y acusar a la policía de interferir en asuntos familiares que no eran de su incumbencia. Esa es mi hija ahí dentro y tengo todo el derecho de hablar con ella, insistió papá, su rostro poniéndose rojo de ira. Estas personas le están llenando la cabeza de mentiras y poniéndola en contra de su propia familia. Exijo que me dejen hablar con Blake. La oficial Santos se mantuvo profesional pero firme explicando que yo era una adulta que tenía derecho a elegir dónde vivir y con quién hablar. Cuando papá continuó discutiendo y se negó a abandonar la propiedad, ella lo arrestó por allanamiento criminal y por hacer amenazas terroristas contra una residente anciana. El arresto fue grabado en las cámaras corporales de la policía, proporcionando evidencia adicional del comportamiento inapropiado y amenazante de papá. Más importante aún, el incidente demostró que la disfunción de mi familia se extendía mucho más allá de los desacuerdos normales o conflictos generacionales. Mientras papá estaba siendo procesado en la cárcel del condado, mamá contactó inesperadamente a la casa de la señora Patterson y pidió hablar conmigo en privado. Su voz sonaba temblorosa y asustada, completamente diferente de la facilitadora pasiva que había conocido a lo largo de mi infancia. Blake, necesito decirte algunas cosas sobre tu padre y Tyler que debería haber dicho hace años, dijo mamá en voz baja, mirando a su alrededor nerviosamente como si alguien pudiera estar escuchando nuestra conversación. He tenido miedo de hablar, pero ver a tu padre ser arrestado me hizo darme cuenta de lo peligrosa que se ha vuelto nuestra situación. Mamá reveló que el comportamiento de papá había estado escalando durante meses antes del incidente de mi cumpleaños con episodios crecientes de agresión verbal y física hacia ella y Tyler. Había estado caminando sobre cáscaras de huevo tratando de evitar desencadenar su temperamento explosivo mientras protegía a Tyler de lo peor de la rabia de su padre. Tyler también se ha vuelto más violento, admitió mamá, su voz apenas por encima de un susurro. El mes pasado, golpeó las paredes de su habitación cuando le dije que necesitaba conseguir un trabajo. Hace 2 semanas, me empujó cuando le pedí que limpiara la cocina. Estoy empezando a tener miedo de ambos. La revelación más impactante fue que papá había estado usando los ahorros y cuentas de crédito de nuestra familia para cubrir deudas de juego acumuladas durante los últimos 2 años.
Mamá me mostró extractos bancarios que indicaban que sus cuentas de cheques y ahorros se habían agotado y enfrentaban una ejecución hipotecaria de la casa dentro de 90 días. Encontré boletos de apuestas y recibos de casino escondidos en el escritorio de tu padre, dijo mamá sacando copias de documentos que había fotografiado en secreto. Ha estado yendo al casino del barco fluvial 3 o 4 veces a la semana, a veces perdiendo cientos de dólares en una sola noche. Esta información explicaba la creciente desesperación y volatilidad de papá, así como su resentimiento hacia mis planes universitarios y logros académicos. Mi éxito representaba gastos y oportunidades que él ya no podía pagar debido a su adicción al juego, haciendo que mis logros fueran recordatorios dolorosos de sus fracasos como proveedor. Pero la revelación final de mamá reformaría completamente mi comprensión de la dinámica de nuestra familia. Blake, hay algo más que tengo que decirte y va a ser muy difícil de escuchar, dijo mamá respirando hondo antes de continuar. Tu padre no es tu padre biológico. Tuve una aventura hace 18 años con su hermano menor Marcus y tú eres la hija de Marcus. La habitación pareció girar a mi alrededor mientras procesaba esta información. Marcus Morrison era el hermano menor de papá que se había mudado a California después de la universidad y había construido una exitosa empresa de tecnología. Enviaba tarjetas de Navidad cada año y siempre preguntaba por mí específicamente. Pero yo había asumido que solo estaba siendo educado. Marcus nunca ha sabido que eres su hija, continuó mamá, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba demasiado asustada para decirle la verdad. Convencí a David de que el bebé era suyo para salvar nuestro matrimonio y Marcus se mudó antes de que comenzara a notarse mi embarazo. Las implicaciones de esta revelación eran asombrosas. Papá había estado criando al hijo de otro hombre sabiendo la verdad, lo que explicaba su trato diferencial y resentimiento subyacente hacia mí. Tyler no era realmente mi hermano. Marcus no era solo mi tío y toda mi estructura familiar se había construido sobre mentiras y engaños. ¿Cuánto tiempo hace que papá sabe la verdad?, pregunté luchando por mantener mi voz firme. La respuesta de mamá confirmó mis peores temores sobre la naturaleza calculadora del abuso de papá. Se enteró cuando tenías 10 años, admitió en voz baja. Necesitabas análisis de sangre para un procedimiento médico y el médico mencionó que tu tipo de sangre era incompatible con el de David. Exigió una prueba de ADN y cuando llegaron los resultados, supo que no eras su hija biológica. En lugar de dejar a nuestra familia o confrontar a mamá sobre su engaño, papá había elegido quedarse en el matrimonio mientras me castigaba psicológicamente por ser evidencia de la infidelidad de su esposa. Cada logro académico, cada momento de éxito o felicidad había sido recibido con hostilidad porque le recordaba diariamente su humillación y fracaso. Tyler ha sabido la verdad durante 3 años, continuó mamá revelando la pieza final del rompecabezas. David se lo dijo durante una sesión de bebida, pensando que ayudaría a Tyler a entender por qué lo favorecía. En cambio, Tyler ha estado usando la información para manipular situaciones y asegurarse de que David continúe tratándote mal. Mi confrontación de cumpleaños número 18 había sido cuidadosamente orquestada por Tyler, quien sabía exactamente qué botones presionar para desencadenar la reacción explosiva de papá. Tyler me había provocado deliberadamente sabiendo que papá se pondría del lado de su hijo biológico contra la hija que representaba traición y engaño. Mientras esta información se asimilaba, me di cuenta de que toda mi infancia había sido moldeada por secretos familiares y manipulación psicológica que iban mucho más allá de la disfunción normal. Había sido utilizada como chivo expiatorio no solo por ser diferente, sino por ser la prueba viviente de problemas que mis padres se negaban a abordar honestamente. Sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, dijo mamá en voz baja. Pero quiero que sepas que Marcus ha estado tratando de mantener una relación contigo durante años. David ha estado interceptando sus cartas y regalos diciéndole a Marcus que no estabas interesada en mantenerte en contacto. Las imágenes de seguridad del allanamiento de Tyler lo habían capturado robando no solo mi computadora portátil y documentos universitarios, sino también una caja de zapatos que contenía tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad que Marcus había estado enviando a lo largo de mi infancia. Papá había estado ocultando evidencia de los intentos de Marcus de construir una relación con su hija, asegurándose de que nunca descubriera la verdad sobre mi parentesco. La señora Patterson, que había estado escuchando la confesión de mamá en un silencio aturdido, finalmente habló con una sugerencia que cambiaría todo. Creo que es hora de que llamemos a Marcus y le contemos la verdad sobre su hija.
Esa noche, la señora Patterson y yo nos sentamos en su sala de estar mirando la tarjeta de presentación que había guardado en su escritorio durante años. La empresa de Marcus Morrison, TechVision Solutions, figuraba como una firma de desarrollo de software especializada en tecnología educativa. Su número de teléfono directo estaba impreso en elegantes letras grises debajo del logotipo de la empresa. Me he estado preguntando si debería contactarlo durante meses, admitió la señora Patterson dando vuelta la tarjeta en sus manos desgastadas. Durante el incidente de tu cumpleaños, cuando vi cuán cruelmente te trataba tu padre, seguí pensando que Marcus debería saber qué tipo de hombre estaba criando a su hija. Mamá había proporcionado la dirección actual de Marcus en Palo Alto, junto con información sobre su esposa Jennifer y sus dos hijos Emma y Lucas. Según la investigación de mamá, Marcus había construido su empresa desde una startup en su garaje hasta un negocio exitoso con más de 200 empleados e ingresos anuales de millones. Ha estado preguntando por ti en cada tarjeta de Navidad durante 18 años, nos había dicho mamá durante su confesión. Siempre quería saber sobre tus calificaciones, tus intereses, tus planes para el futuro. David le respondía con respuestas vagas y desalentaba a Marcus de visitar o llamar directamente. Sentí náuseas al considerar las implicaciones de este engaño. Marcus había estado tratando de construir una relación con su hija durante toda mi vida, pero papá había impedido sistemáticamente cualquier contacto significativo. ¿Cuántos regalos de cumpleaños habían sido interceptados? ¿Cuántas llamadas telefónicas habían sido ignoradas? ¿Cuántas oportunidades de conexión habían sido deliberadamente saboteadas? Con el aliento de la señora Patterson, marqué el número de Marcus a las 9 en punto de un jueves por la noche, calculando que serían las 6 en California. Mis manos temblaban mientras escuchaba el teléfono sonar, insegura de cómo comenzar una conversación que destrozaría todo lo que Marcus creía saber sobre su familia. Hola, habla Marcus, llegó una voz cálida y profesional que sonaba notablemente similar a la mía. Señor Morrison, soy Blake. Soy la hija de David y lo llamo desde Ohio con información importante sobre nuestra familia. La pausa que siguió duró unos segundos, pero pude escuchar la sorpresa y preocupación en la voz de Marcus cuando respondió. Blake, qué maravillosa sorpresa. Estaba pensando en ti la semana pasada y preguntándome cómo iba tu último año. ¿Está todo bien? Suenas alterada. Su calidez genuina y preocupación inmediata trajeron lágrimas a mis ojos. Así era como se suponía que un padre debía responder a su hijo, con interés y cuidado en lugar de sospecha y hostilidad. Señor Morrison, necesito decirle algo que va a ser muy difícil de escuchar, comencé respirando hondo antes de continuar. No soy realmente la hija de David. Mi madre tuvo una aventura hace 18 años y usted es mi padre biológico. El silencio al otro lado de la línea se extendió por casi un minuto. Cuando Marcus finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Blake, ¿estás segura de esta información? Esto no es algo que sea fácil de verificar o deshacer una vez que se ha dicho. Durante la siguiente hora, expliqué todo lo que había sucedido desde mi cumpleaños número 18, incluyendo el asalto físico de papá, mi falta de vivienda, la campaña de acoso de Tyler y la reciente confesión de mamá sobre los secretos familiares. La señora Patterson ocasionalmente agregaba detalles o aclaraciones y podía escuchar a Marcus tomando notas mientras hablábamos. Necesito hacerte algunas preguntas específicas, dijo Marcus, su voz volviéndose más enfocada y analítica. ¿Alguien en tu familia ha mencionado alguna vez pruebas genéticas o incompatibilidades de tipo de sangre? ¿Has notado similitudes físicas entre nosotros que podrían haber planteado preguntas? A medida que comparábamos información sobre antecedentes médicos, características físicas y rasgos familiares, la evidencia de nuestra relación biológica se volvió abrumadora. Tenía los inusuales ojos verdes de Marcus, su preferencia por escribir con la mano izquierda y su aptitud para las matemáticas y el razonamiento lógico. Ninguno de estos rasgos aparecía en la línea familiar de papá y Tyler se veía completamente diferente a mí a pesar de ser supuestamente mi hermano de sangre. Blake, quiero que sepas que enterarme de ti no es una carga ni un problema, dijo Marcus con firmeza, su voz llena de emoción. Eres mi hija y he estado esperando construir una relación significativa contigo durante toda tu vida. El hecho de que David haya estado impidiendo esto es inconcebible. Marcus reveló que, de hecho, había estado enviando regalos de cumpleaños, regalos de Navidad y cartas a lo largo de mi infancia, siempre preguntándose por qué nunca respondía directamente o parecía interesada en desarrollar una relación más cercana.
Papá había estado respondiendo a las comunicaciones de Marcus con breves actualizaciones formales que desalentaban un mayor contacto. Te envié una computadora portátil para tu cumpleaños número 16 y un cheque de $5.000 para tu fondo universitario la Navidad pasada, me dijo Marcus, su voz creciendo en enojo al darse cuenta del alcance del engaño de papá. David respondió diciendo que habías decidido enfocarte en opciones de colegios comunitarios locales y que no necesitarías tecnología costosa ni apoyo financiero significativo. El robo financiero fue aún más extenso de lo que había imaginado. Marcus había estado contribuyendo a lo que pensaba que era mi fondo universitario durante años, enviando dinero que papá había desviado para cubrir deudas de juego y gastos familiares. La cantidad total robada superaba los $25.000, dinero que podría haber cubierto toda mi educación universitaria. También te envié un teléfono inteligente hace 2 años con una nota animándote a llamarme en cualquier momento que quisieras hablar, continuó Marcus, su voz quebrándose ligeramente. Cuando nunca escuché de ti, asumí que no estabas interesada en mantener contacto con tu tío en California. La señora Patterson y yo intercambiamos miradas al darnos cuenta de que el allanamiento de Tyler probablemente había tenido la intención de robar evidencia de los intentos de Marcus de contactarme. La caja de zapatos que Tyler había tomado probablemente contenía años de comunicaciones interceptadas, regalos y contribuciones financieras que probarían el engaño sistemático de papá. Marcus, hay algo más que necesitas saber sobre la situación actual, dije decidiendo contarle sobre nuestro caso legal contra Tyler y el reciente arresto de papá por allanamiento y amenazas. Cuando terminé de explicar los cargos penales, las órdenes de protección y la evidencia documentada de acoso y abuso, Marcus guardó silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una determinación que nunca había escuchado de ningún adulto en mi vida. Blake, voy a reservar un vuelo a Columbus mañana por la mañana y voy a llevar a mi abogado conmigo. Lo que David y Tyler te han hecho no es solo moralmente reprensible, es penalmente procesable. Vamos a asegurarnos de que estés protegida y de que enfrenten las consecuencias apropiadas por su comportamiento. La idea de conocer a mi padre biológico por primera vez como adulta se sentía simultáneamente emocionante y aterradora. Marcus representaba todo lo que había esperado que un padre pudiera ser: exitoso, cariñoso, protector y genuinamente interesado en mi bienestar. Pero me habían decepcionado los adultos tantas veces que luchaba por creer que esta situación realmente podría ser diferente. Sé que esto es abrumador, dijo Marcus, pareciendo sentir mi incertidumbre. Pero quiero que entiendas que descubrir que eres mi hija es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado. Jennifer y los niños estarán absolutamente encantados de saber que tienen una hermana mayor. Explicó que siempre había lamentado no tener más hijos, especialmente hijas, y a menudo se había preguntado cómo sería guiar a una persona joven a través de los desafíos de la adolescencia y la adultez temprana. Saber que se había perdido 18 años de la vida de su hija lo llenaba tanto de alegría como de profunda tristeza. Vamos a recuperar el tiempo perdido, prometió Marcus con la voz llena de determinación. Y nos aseguraremos de que David y Tyler nunca puedan lastimarte de nuevo. A la mañana siguiente, Marcus llamó para confirmar que estaba abordando un avión con su abogado Richard Chen. Recordé el nombre restricción y corregí esto a Richard Williams, quien se especializaba en derecho familiar y casos de justicia penal. Llegarían a Columbus a primera hora de la tarde y querían reunirse de inmediato para revisar nuestra evidencia y planificar nuestra estrategia legal. He estado investigando las leyes de Ohio con respecto al fraude parental y el robo financiero, me dijo Marcus durante nuestra llamada telefónica matutina. Lo que David ha hecho constituye múltiples delitos graves y tenemos suficiente evidencia para presentar tanto cargos penales como litigios civiles. La señora Patterson había preparado su habitación de invitados para la visita de Marcus y yo pasé la mañana organizando toda nuestra documentación, informes policiales y grabaciones de seguridad en una presentación completa. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un poderoso defensor que lucharía para proteger mis intereses y asegurar que se hiciera justicia. Mientras esperaba la llegada de Marcus, reflexioné sobre cuán dramáticamente había cambiado mi vida desde mi cumpleaños número 18, 3 semanas antes. Había pasado de ser una hija abusada y no deseada a descubrir que tenía un padre exitoso y cariñoso que había estado tratando de contactarme durante años. El dolor del rechazo de mi familia estaba siendo reemplazado por la anticipación de construir relaciones genuinas y saludables. Pero la realización más importante fue que el trato de papá hacia mí nunca había sido sobre mi comportamiento, mis logros o mi valor como persona.
Su crueldad había sido impulsada por su propia disfunción psicológica, desesperación financiera y resentimiento por los problemas que había creado a través de sus malas decisiones. La campaña de acoso de Tyler y la violencia creciente de papá eran intentos finales de mantener el control sobre una situación que se había construido sobre mentiras desde el principio. Intentaban destruir mi independencia porque mi éxito amenazaba su narrativa de disfunción familiar y los obligaba a confrontar sus propios fracasos. Cuando el auto alquilado de Marcus entró en la entrada de la señora Patterson esa tarde, observé a través de la ventana como un hombre alto y bien vestido con familiares ojos verdes subía a la acera. Se veía exactamente como una versión masculina mayor de mí misma y verlo por primera vez confirmó lo que había sabido intelectualmente pero no había aceptado completamente emocionalmente. Este era mi verdadero padre y había venido a rescatarme. Marcus estaba de pie en la sala de estar de la señora Patterson estudiando la evidencia que habíamos reunido, su expresión se oscurecía con cada informe policial y vídeo de seguridad. Su abogado, Richard Williams, tomaba notas detalladas mientras revisaba los registros bancarios que mostraban el robo de mis fondos universitarios y el historial documentado de la campaña de acoso de Tyler. Esto va mucho más allá de la disfunción familiar típica, observó Williams organizando nuestra documentación en categorías para posibles acciones legales. Estamos viendo conspiración para cometer fraude, robo de fondos destinados a un menor, acoso criminal y abuso psicológico sistemático que abarca varios años. La reacción de Marcus al conocer el alcance total de mi maltrato fue diferente a todo lo que había presenciado de un adulto. En lugar de poner excusas o sugerir la reconciliación familiar, expresó pura rabia protectora hacia las personas que habían dañado a su hija. Enfrentarán consecuencias por cada cosa que te han hecho, declaró firmemente encontrando mis ojos con una intensidad que me recordaba mi propia determinación. David robó 18 años de nuestra relación, $25,000 de tu dinero para la universidad y te sometió a tortura psicológica. El comportamiento de Tyler constituye acecho criminal e intimidación. Ninguno de los dos escapará de la responsabilidad. Williams explicó que podíamos seguir múltiples estrategias legales simultáneamente. Los cargos penales abordarían el acoso de Tyler y el robo de mis fondos universitarios por parte de papá. El litigio civil buscaría daños monetarios por daño psicológico, costos educativos y medidas punitivas. Los procedimientos de la Corte de Familia podrían establecer los derechos de paternidad de Marcus y potencialmente exponer fraude financiero adicional. Las comunicaciones interceptadas por sí solas representan fraude postal e interferencia con las relaciones familiares, continuó Williams revisando copias de cartas y regalos que Marcus había enviado a lo largo de los años. El engaño sistemático de David impidió que Blake accediera a apoyo financiero, conexión emocional y oportunidades educativas que eran legítimamente suyas. Mientras planeábamos la estrategia legal, Tyler cometió otro error crítico que finalmente sellaría su destino. Aparentemente inconsciente de que Marcus había llegado a Columbus, Tyler decidió escalar su campaña de acoso confrontándome directamente en mi lugar de trabajo. Estaba reponiendo estantes en el departamento de electrónica de Target cuando Tyler apareció en el pasillo. Su rostro enrojecido de ira y sus movimientos sugerían que había estado bebiendo. Se acercó agresivamente acorralándome contra la vitrina mientras hablaba en voz baja y amenazante. ¿Crees que eres tan inteligente llamando a la policía por papá y escondiéndote con esa anciana?, siseó Tyler, moviéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el alcohol en su aliento. Pero no puedes evitarme para siempre, y cuando te atrapes sola, vas a aprender lo que les sucede a las chicas que traicionan a sus familias. Afortunadamente, mi gerente había estado observando la interacción desde el mostrador de servicio al cliente e inmediatamente llamó a seguridad cuando reconoció a Tyler por nuestros informes de incidentes anteriores. 2 oficiales de prevención de pérdidas se nos acercaron mientras yo activaba la aplicación de grabación en mi teléfono para capturar las amenazas de Tyler. Señor, debe abandonar la tienda de inmediato, informó el oficial de seguridad principal a Tyler posicionándose entre nosotros. Está invadiendo propiedad privada y acosando a una empleada. La respuesta de Tyler reveló la profundidad de su inestabilidad psicológica y falta de control de impulsos. En lugar de irse tranquilamente, comenzó a gritar sobre sus derechos y acusarme de mentir sobre nuestra situación familiar para ganar simpatía de extraños. Ella es mi hermana y ha estado difundiendo mentiras sobre nuestra familia a cualquiera que quiera escuchar, declaró Tyler, su voz elevándose hacia la policía. Tengo todo el derecho de hablar con ella y nadie puede impedirme dejar las cosas claras.
Los oficiales de seguridad permanecieron tranquilos pero firmes, explicando que había presentado informes de acoso y que Tyler tenía legalmente prohibido contactarme bajo los términos de nuestra orden de protección. Cuando Tyler continuó discutiendo y se negó a abandonar la tienda, llamaron a la policía y lo detuvieron hasta que llegó la oficial Santos. Tyler Morrison está bajo arresto por violar una orden de protección, allanamiento criminal y hacer amenazas terroristas, anunció la oficial Santos mientras se acercaba con oficiales de respaldo. Tiene derecho a permanecer en silencio. El arresto de Tyler fue capturado en las cámaras de seguridad de la tienda y presenciado por docenas de clientes y empleados. Más importante aún, la grabación de mi teléfono había capturado sus amenazas explícitas y su admisión de que me había estado atacando deliberadamente para acosarme. Marcus llegó a Target 30 minutos después del arresto de Tyler, habiendo sido contactado por la señora Patterson sobre el incidente. Su primera preocupación fue mi seguridad y bienestar emocional, pero su expresión cuando se enteró de las amenazas de Tyler no dejó dudas sobre sus instintos protectores. Esto termina ahora, declaró Marcus hablando con Williams por teléfono mientras conducíamos de regreso a la casa de la señora Patterson. Tyler acaba de violar una orden judicial frente a testigos mientras hacía amenazas grabadas contra mi hija. Quiero que sea procesado con todo el peso de la ley. Esa noche, papá cometió su propio error catastrófico al intentar intimidar a Marcus para que retirara nuestro caso legal. Aparentemente inconsciente de que Marcus era un hombre de negocios experimentado con recursos significativos, papá llamó a la habitación de hotel de Marcus y exigió una reunión cara a cara para resolver los problemas de nuestra familia. Tu hija está causando problemas a mi familia con estas acusaciones ridículas y cargos legales, le dijo papá a Marcus durante su conversación telefónica grabada. Necesitas convencerla de que vuelva a casa y deje de avergonzarnos con este drama. La respuesta de Marcus fue mesurada pero devastadora en su claridad y determinación. David, Blake es mi hija, no tuya, y nunca regresará a un hogar abusivo donde enfrenta violencia y tortura psicológica. Le has robado, le has mentido y la has sometido a un trato que constituye abuso criminal. La única conversación que necesitamos tener es en una sala del tribunal donde puedas explicar tu comportamiento a un juez. La reacción de papá al enterarse de que Marcus sabía la verdad sobre el parentesco de Blake reveló la profundidad de su desesperación e irracionalidad. Comenzó a hacer amenazas sobre exponer secretos familiares y sugirió que Marcus se arrepentiría de interferir en situaciones que no entendía. No tienes idea de qué tipo de problemas te estás creando, advirtió papá, su voz volviéndose cada vez más agitada. Blake es una alborotadora que pone a la gente en contra de sus propias familias. Si no tienes cuidado, destruirá tu vida de la misma manera que destruyó la mía. Marcus permaneció tranquilo durante la diatriba de papá, pero su declaración final no dejó ambigüedad sobre su posición o intenciones. David, destruiste tu propia vida a través del juego, la violencia y el engaño. Blake es una joven excepcional que merece amor, apoyo y oportunidad. Gastaré el dinero y el tiempo necesarios para asegurar que reciba justicia y pueda construir el futuro que se ha ganado a través de su arduo trabajo y carácter. La mañana siguiente trajo noticias que terminarían efectivamente con la capacidad de papá y Tyler para continuar su campaña de acoso. Williams nos informó que la oficina del fiscal de distrito había decidido presentar cargos por delitos graves contra ambos basándose en la abrumadora evidencia de abuso sistemático y comportamiento criminal. El arresto de Tyler ayer por violar la orden de protección fue la pieza final que los fiscales necesitaban para establecer un patrón de conducta criminal creciente, explicó Williams durante nuestra reunión matutina. Combinado con los cargos de robo, la documentación de acoso y las amenazas grabadas, confían en asegurar condenas. Más importante para mi futuro inmediato, Marcus había estado trabajando con las oficinas de admisiones y ayuda financiera de la Universidad Northwestern para asegurar que mis planes universitarios pudieran proceder sin interrupción. Había acordado cubrir todos los gastos educativos no abordados por mis becas académicas y la universidad había ofrecido servicios de apoyo adicionales para estudiantes de entornos familiares problemáticos. Vas a asistir a Northwestern como estaba planeado, me dijo Marcus durante el desayuno en la mesa de la cocina de la señora Patterson. Tendrás apoyo financiero completo, aliento familiar y protección legal de cualquiera que intente interferir con tu educación. La confrontación final llegó cuando papá, aparentemente inconsciente de que Marcus todavía estaba en Columbus, decidió hacer un último intento para obligarme a regresar a casa. Llegó a la casa de la señora Patterson a media mañana, acompañado por dos hombres que no reconocí, y exigió que saliera para discutir nuestra situación familiar.
Marcus abrió la puerta con Williams y 2 oficiales de seguridad privada que había contratado para protegernos durante los procedimientos legales. El shock de papá al ver a Marcus fue inmediatamente reemplazado por ira y acusaciones sobre extraños interfiriendo en asuntos familiares. «Esto es entre mi hija y yo», declaró papá tratando de empujar a Marcus para entrar a la casa. «No tienes derecho a mantener a Blake alejada de su familia». La respuesta de Marcus fue tranquila, mesurada y absolutamente definitiva. «Blake es mi hija, no tuya, y es libre de tomar sus propias decisiones sobre relaciones y arreglos de vivienda. Estás invadiendo propiedad privada después de ser arrestado por el mismo comportamiento la semana pasada. Si no te vas de inmediato, serás arrestado de nuevo». El error final de papá fue intentar confrontar físicamente a Marcus, aparentemente creyendo que podía intimidar a un hombre de negocios exitoso de la misma manera que había aterrorizado a su familia durante años. Cuando papá levantó la mano como para golpear a Marcus, los oficiales de seguridad intervinieron inmediatamente y lo inmovilizaron mientras la señora Patterson llamaba a la policía. Tyler eligió ese momento para llegar a la escena, habiendo sido liberado bajo fianza de su arresto el día anterior. Al ver a su padre siendo detenido por oficiales de seguridad, Tyler comenzó a gritar amenazas y acusaciones que fueron capturadas por múltiples dispositivos de grabación y presenciadas por los oficiales de policía que llegaban. «Ustedes han destruido nuestra familia», gritó Tyler señalando a Marcus y a mí mientras los autos de policía llegaban con las sirenas sonando. «Blake es una mentirosa que pone a todos en contra de los demás y ahora la estás ayudando a arruinar nuestras vidas». La oficial Santos llegó para encontrar a papá y a Tyler haciendo amenazas mientras eran inmovilizados por la seguridad privada, a la señora Patterson filmando todo desde su porche delantero y a Marcus explicando tranquilamente la situación a los oficiales de respaldo. El contraste entre el profesionalismo compuesto de Marcus y la agresión caótica de mi antigua familia no podría haber sido más marcado. David Morrison, Tyler Morrison, ambos están bajo arresto por violar órdenes de protección, hacer amenazas terroristas y allanamiento criminal, anunció la oficial Santos mientras se acercaba con esposas. Tienen derecho a permanecer en silencio. Mientras la policía se llevaba a papá y a Tyler en patrullas separadas, me di cuenta de que mi pesadilla finalmente estaba terminando. Las personas que habían hecho mi vida miserable durante 18 años se enfrentaban graves cargos penales y yo había encontrado al padre amoroso y solidario que siempre había esperado que existiera. Marcus puso su brazo alrededor de mis hombros mientras veíamos desaparecer los autos de policía por la calle Maple y por primera vez en mi vida adulta me sentí completamente segura y protegida. «Se acabó, Blake», dijo Marcus en voz baja, con la voz llena de tristeza y determinación. «Nunca podrán lastimarte de nuevo». 6 meses después, me paré en el vestíbulo del tribunal leyendo los documentos finales de la sentencia que cerrarían este capítulo de mi vida para siempre. Papá había sido condenado a 18 meses en una prisión estatal por robo, fraude y múltiples cargos de violación de órdenes de protección. Tyler recibió 1 año de libertad condicional supervisada, asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira y servicio comunitario, junto con una orden de restricción permanente que prohibía cualquier contacto conmigo. Los comentarios del juez sobre el abuso familiar sistemático y la explotación financiera fueron exactamente lo que esperábamos lograr, nos dijo Richard Williams a Marcus y a mí mientras revisábamos el papeleo final. Ambas sentencias incluyen la restitución completa de los fondos universitarios robados más daños adicionales por angustia emocional y gastos legales. La recuperación financiera superó los $35.000, cubriendo no solo el dinero que Marcus había enviado a lo largo de los años, sino también daños punitivos por el daño psicológico causado por el comportamiento de papá y Tyler. Más importante aún, ambos hombres ahora tenían prohibido por ley contactarme directa o indirectamente, dándome protección legal para construir mi nueva vida sin miedo al acoso. Mamá había solicitado el divorcio de papá durante su juicio penal, encontrando finalmente el coraje para dejar un matrimonio abusivo después de presenciar las consecuencias legales de su comportamiento. Entró en terapia intensiva para abordar su papel como facilitadora y comenzó a trabajar como enfermera en el Hospital General de Columbus para mantenerse de forma independiente. «Sé que no merezco tu perdón por los años que no te protegí», me dijo mamá durante una de nuestras reuniones cuidadosamente supervisadas. «Pero quiero que sepas que verte defenderte me dio la fuerza para dejar finalmente una situación imposible». Nuestra relación siguió siendo complicada y limitada, pero aprecié su voluntad de reconocer sus errores y asumir la responsabilidad por el daño que había causado a través de su pasividad. Marcus sugirió que la terapia familiar podría ayudarnos a desarrollar una dinámica más saludable en el futuro,
pero solo cuando me sintiera lista para explorar esa posibilidad. La experiencia de Tyler con el asesoramiento obligatorio había sido sorprendentemente transformadora. Lejos de la facilitación de papá y la disfunción familiar, Tyler comenzó a recibir el tratamiento adecuado para sus discapacidades de aprendizaje y problemas subyacentes. Su consejero le ayudó a entender cómo había sido manipulado para jugar un papel destructivo en los problemas de nuestra familia. Tyler te envió una carta a través de su oficial de libertad condicional, me informó Williams entregándome un sobresellado. No tienes obligación de leerla o responder, pero su consejero pensó que podría proporcionar algún cierre para ambos. La carta contenía una disculpa genuina por el comportamiento de Tyler y el reconocimiento de que había estado tratando deliberadamente de sabotear mi independencia para proteger su propia posición en nuestra familia disfuncional. Expresó arrepentimiento por la campaña de acoso y la esperanza de que algún día yo pudiera estar dispuesta a tener una conversación sobre la construcción de una relación más saludable. No estaba lista para el contacto directo con Tyler, pero su carta sugería que la terapia le estaba ayudando a desarrollar una visión genuina de los problemas de nuestra familia. Marcus me animó a considerar la posibilidad de que Tyler pudiera cambiar genuinamente con el apoyo adecuado mientras mantenía límites firmes hasta que demostrara una mejora sostenida. Las personas pueden crecer y cambiar cuando se les saca de entornos tóxicos y se les da la ayuda adecuada, observó Marcus mientras discutíamos la carta de Tyler. Pero el perdón no requiere que confíes en él o le permitas volver a tu vida hasta que haya demostrado que los cambios son reales y permanentes. Mi primer año en la Universidad Northwestern superó todas las expectativas que había albergado sobre la vida universitaria y el logro académico. Libre del estrés familiar y la preocupación financiera, me lancé a mi especialización en negocios mientras exploraba cursos selectivos en psicología, educación y tecnología. Mis calificaciones se mantuvieron excelentes y desarrollé amistades cercanas con compañeros de clase que apreciaban mi ética de trabajo y mi personalidad genuina. Marcus visitaba el campus mensualmente, llevándome a cenar y compartiendo historias sobre sus propias experiencias universitarias mientras ofrecía orientación sobre decisiones académicas y profesionales. Estas conversaciones se sentían naturales y cómodas, completamente diferentes de las interacciones tensas y críticas que había soportado con papá a lo largo de mi infancia. Me recuerdas mucho a mí mismo a tu edad, me dijo Marcus durante una de nuestras cenas cerca del campus. Ambiciosa, trabajadora y decidida a crear oportunidades para ti misma en lugar de esperar a que otros te las proporcionen. Me presentó a Jennifer y a mis medios hermanos Emma y Lucas durante las vacaciones de primavera cuando volé a California para visitar a su familia. Emma, que tenía 14 años, se unió inmediatamente conmigo por intereses compartidos en la lectura y la música, mientras que Lucas, de 12 años, apreció tener una hermana mayor que pudiera ayudarlo con la tarea y ofrecerle consejos sobre los desafíos de la escuela secundaria. Se siente como si siempre hubieras sido parte de nuestra familia, me dijo Jennifer cálidamente mientras preparábamos la cena juntas en su cocina moderna con vista a la bahía de San Francisco. Los niños han estado preguntando por su hermana mayor durante meses y Marcus habla de ti constantemente. Durante mis vacaciones de verano, Marcus me ofreció una pasantía en TechVision Solutions, donde trabajé en el departamento de marketing desarrollando productos de tecnología educativa para estudiantes de secundaria y preparatoria. La experiencia me dio valiosas habilidades profesionales mientras me permitía contribuir a proyectos que ayudarían a estudiantes que enfrentan desafíos académicos similares a las discapacidades de aprendizaje de Tyler. Tus conocimientos sobre la experiencia del estudiante han sido invaluables para nuestro equipo de desarrollo de productos, me dijo Marcus durante mi evaluación de pasantía. Entiendes los desafíos que enfrentan los jóvenes de maneras que nuestros otros empleados simplemente no pueden replicar. La señora Patterson se había convertido en una abuela querida, manteniendo su habitación de invitados para mis visitas a casa desde la universidad y celebrando mis logros con genuino orgullo y afecto. Se mudó a un apartamento más pequeño cerca del campus durante mi segundo año, afirmando que quería estar disponible para cenas familiares y días festivos. Verte tener éxito ha sido una de las mayores alegrías de mi jubilación, me dijo la señora Patterson mientras decorábamos su árbol de Navidad durante mi primer descanso semestral. Te has convertido en la nieta que siempre esperé tener y estoy muy orgullosa de la mujer fuerte e independiente en la que te has convertido. Para mi tercer año, había decidido cursar una maestría en Administración de Empresas con un enfoque en tecnología educativa, planeando eventualmente trabajar con la empresa de Marcus, desarrollando productos que ayudarían a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje a acceder al apoyo académico adecuado.
Mi propia experiencia con la disfunción familiar y las luchas de Tyler con desafíos de aprendizaje no diagnosticados me habían dado conocimientos únicos sobre las barreras que impiden que los jóvenes alcancen su potencial. Quiero crear soluciones tecnológicas que ayuden a estudiantes como Tyler a obtener el apoyo que necesitan antes de que sus problemas se vuelvan abrumadores, le expliqué a Marcus durante una de nuestras conversaciones de planificación profesional. Demasiadas familias luchan con desafíos educativos porque no entienden los recursos disponibles o se sienten estigmatizadas al buscar ayuda. Marcus alentó mis objetivos profesionales mientras enfatizaba que debía seguir cualquier camino que me trajera satisfacción y propósito en lugar de sentirme obligada a unirme a su empresa. Ya había comenzado a asesorarme hacia posibles roles de liderazgo en tecnología educativa, pero quería que desarrollara mi propia identidad profesional y experiencia primero. Durante mi último año, recibí una carta inesperada de Tyler a través de su oficial de libertad condicional informándome que había completado la universidad comunitaria con un título en tecnología automotriz y estaba trabajando como mecánico certificado en un garaje local. Sus discapacidades de aprendizaje estaban siendo manejadas a través de adaptaciones apropiadas y había mantenido la sobriedad durante más de 2 años. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, escribió Tyler. Pero quería que supieras que estoy agradecido de que te defendieras cuando nadie más lo hizo. Ver a papá y a mí enfrentar las consecuencias de nuestro comportamiento fue la llamada de atención que necesitaba para arreglar mi vida. Solicitó permiso para enviar actualizaciones ocasionales sobre su progreso a través de su oficial de libertad condicional sin esperar respuestas o contacto directo. Tyler entendió que reconstruir cualquier tipo de relación requeriría años de cambio constante y que yo no tenía obligación de perdonarlo o confiar en él. Discutí la carta de Tyler con mi consejero universitario y decidí permitir la comunicación supervisada, reconociendo que su progreso era alentador mientras mantenía límites firmes sobre el contacto directo. Marcus apoyó mi decisión mientras enfatizaba que el perdón era completamente mi elección y mi cronograma. La recuperación de mamá había sido más lenta pero constante. Completó su título de enfermería, encontró empleo estable y mantuvo su propio apartamento mientras asistía a sesiones de terapia semanales. Nuestra relación se limitó a reuniones supervisadas ocasionales, pero había dejado de poner excusas por el comportamiento de papá y aceptó la responsabilidad de su papel en permitir la disfunción familiar. No puedo deshacer los años que no te protegí, me dijo mamá durante nuestra última reunión supervisada antes de graduarme de la universidad. Pero quiero que sepas que verte tener éxito me ha ayudado a entender cómo se ven la verdadera fuerza y el coraje. El día de mi graduación universitaria se sintió como la culminación de todo por lo que había trabajado desde ese devastador cumpleaños número 18, 3 años y medio antes. Marcus, Jennifer, Emma, Lucas y la señora Patterson llenaron una fila entera en el auditorio, vitoreando con entusiasmo mientras caminaba por el escenario para recibir mi diploma summa cum laude. Como valedictorian de la Escuela de Negocios de Northwestern, había sido seleccionada para dar el discurso de graduación a mis compañeros estudiantes y sus familias. De pie en el podio mirando a cientos de rostros, me sentí abrumada por la gratitud por el viaje que me había llevado a este momento. Hace 3 años y medio, pensé que mi vida había terminado, comencé, mi voz resonando claramente a través del sistema de sonido del auditorio. Estaba sin hogar, rechazada por mi familia y convencida de que mis sueños de educación e independencia eran fantasías imposibles. Compartí la historia de descubrir que hablar por mí misma fue el primer paso hacia la creación de la vida que merecía, enfatizando que las relaciones tóxicas no definen nuestro valor y que el coraje a menudo significa alejarse de situaciones que nos dañan. Las personas que me dijeron que no valía nada y que nunca llegaría a nada estaban equivocadas. Continué haciendo contacto visual con Marcus en la audiencia. Pero más importante aún, aprendí que sus opiniones no tenían nada que ver con mi valor real como persona. El discurso concluyó con reflexiones sobre la importancia de construir familias elegidas con personas que celebren nuestros éxitos y apoyen nuestro crecimiento en lugar de aceptar relaciones que disminuyen nuestro potencial o exigen que nos hagamos más pequeños para acomodar las inseguridades de los demás. Cada uno de ustedes tiene el poder de elegir relaciones que honren su valor y apoyen sus sueños, les dije a mis compañeros de clase mientras los aplausos llenaban el auditorio. A veces eso significa alejarse de personas que dicen amarnos pero nos tratan mal. A veces significa correr riesgos para construir conexiones con personas que realmente ven y aprecian quiénes somos. Después de la ceremonia, Marcus se me acercó con lágrimas en los ojos y el orgullo escrito en su rostro. Nunca he estado más orgulloso de llamar a alguien mi hija, dijo, atrayéndome hacia un fuerte abrazo.
Te has convertido en todo lo que esperaba que pudieras ser y más de lo que jamás imaginé posible. La señora Patterson se secó las lágrimas mientras me felicitaba expresando asombro por lo lejos que había llegado desde esa terrible noche cuando me encontró durmiendo en mi auto detrás de Walmart. Le has enseñado a esta vieja maestra que a veces la lección más importante es aprender cuando luchar por ti misma, me dijo apretando mis manos cálidamente. Estoy tan agradecida de haber podido presenciar tu transformación y ser parte de tu viaje. Mientras celebrábamos en la cena esa noche, reflexioné sobre la profunda lección de vida que mi experiencia me había enseñado. Si bien no podemos elegir nuestras circunstancias o controlar cómo nos tratan los demás, siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos a la adversidad y qué tipo de futuro queremos crear. Hablar por mí misma en mi cumpleaños número 18 se había sentido aterrador y peligroso, pero se convirtió en el momento que cambió todo. Aprender a reconocer mi valor y exigir un trato respetuoso había abierto puertas a relaciones, oportunidades y posibilidades que nunca podría haber imaginado mientras estaba atrapada en la disfunción de mi familia. Las personas que habían intentado convencerme de que no valía nada y estaba destinada al fracaso habían estado proyectando sus propias inseguridades e insuficiencias en mí. La adicción al juego de papá, las discapacidades de aprendizaje de Tyler y el comportamiento facilitador de mamá habían creado un ambiente tóxico donde mi éxito amenazaba su narrativa de que los problemas familiares eran insuperables. Al negarme a aceptar su trato y buscar ayuda de personas que reconocían mi potencial, había descubierto que había adultos en el mundo que protegerían, alentarían y celebrarían a los jóvenes en lugar de derribarlos para mantener su propio sentido de control. Ahora, mientras me preparaba para comenzar la escuela de posgrado con el apoyo financiero total de mi amoroso padre y mi familia elegida, entendí que mi viaje apenas comenzaba. La fuerza que había desarrollado al sobrevivir al abuso familiar me ayudaría a enfrentar desafíos futuros con confianza y resistencia. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de alejarte de relaciones familiares tóxicas para proteger tu propio bienestar y perseguir tus sueños? A veces, las personas que se supone que nos aman más son las que realmente nos impiden convertirnos en quienes estamos destinados a ser. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más historias de venganza familiar sobre defenderse y crear la vida que mereces. Comparte este vídeo con cualquier persona que pueda necesitar escuchar que su valor no está determinado por cómo los tratan los demás y deja un comentario sobre tus propias experiencias eligiendo relaciones saludables sobre dinámicas familiares tóxicas. Gracias por escuchar mi historia y recuerda que tienes el poder de escribir tu propio final sin importar cuán difícil haya sido tu comienzo.